Dios les bendiga, Dios les bendiga, remanente fiel. Hoy día entraremos en un tema que es el versículo Romanos 15:4. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Muchas veces yo le he dicho que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es tan viva que tú la puedes aplicar en tu diario vivir. Y es tan viva que tú la puedes aplicar en todo ámbito en el que tú te desarrolles. Te voy a dar un ejemplo. Yo hace muchos años, en una escuela básica, que son los primeros 8 años de estudio, a mí se me enseñó un poco de lo que hoy día se conoce por biología. En ese tiempo era ciencias naturales. Y se me dijo que la mujer tenía 2 cromosomas y que se denominaban XX. Que por otro lado, el varón tenía también 2 cromosomas, pero tenía una X y una Y. Eso se me enseñó en la escuela básica, cuando yo tenía 10, 11 años. Fue para mi enseñanza, y yo sé que para muchos de ustedes también fue enseñanza, y para todos los que fueron a una escuela de todas las religiones, de todas las denominaciones. Pero lo olvidaron. Lo olvidaron porque aceptaron lo que el mundo les decía, de que las lesbianas y los sodomitas tienen otro tipo de cromosomas. Investíguenlo. No hay un tercer sexo. Así que ahora vayamos a lo que es la palabra de Dios. Así como se olvidaron de esa enseñanza que recibimos en la escuela, muchos de la misma manera y más fuertemente se han olvidado de la palabra de Dios. Por eso Dios dice en Apocalipsis que se enfriaron y ya no son tibios, ya no son fríos ni calientes, son tibios, y que dejaron su primer amor. Y eso ha ocurrido con aquel que en algún momento sintió hambre y sed de justicia y se adhirió o participó con alguna religión que le contaminó la mente. Entonces ahora vayamos a la raíz, a la palabra de Dios, para que aclare todas nuestras dudas, todas aquellas cosas que todavía quedan. Yo sé que para todos los creyentes les queda muy poco, pero aún así, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, Dios dice que nunca nos dejará de recordarnos estas cosas. Y el versículo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando permitimos que Dios nos hable y nos enseñe su voluntad a través de su palabra escrita, Él cumple su promesa abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento. La clave es creer lo que ahí nos está mostrando. Desde el principio Dios, que es luz, ha expuesto en forma clara y precisa su amor para con su creación. Formó los cielos y la tierra, la pobló con diversos animales, peces, plantas, árboles y semillas. Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los que tenían un propósito. Debían fructificar y multiplicarse. Debían llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Le formó su cuerpo del polvo de la tierra, sopló aliento de vida para que fuera un ser viviente. Plantó el huerto del Edén y puso allí al hombre para que lo labrara y lo guardase. Pero con toda la bendición y la libertad que Dios el Creador le dio al hombre,
Junto con ello, también le puso un límite o lindero que debía respetar. Podía comer de todos los árboles del huerto y solo uno le estaba prohibido, el árbol del bien y del mal. Le dijo claramente cuál sería la consecuencia si desobedecía. Además, le hizo una ayuda idónea, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 1:1 al 2:25, para que lo lean. Yo sé que lo hemos visto y en detalle, pero para que lo repasen. Y como veremos, Dios no cambia lo único que le pide a su creación. Se lo leo de nuevo. Y como veremos, Dios no cambia lo único que le pide a su creación, al hombre y a la mujer. Y esto es que crean y obedezcan sus mandamientos, ordenanzas, estatutos y leyes. Varias veces se lo he dicho con respecto al diezmo. No es una ley, es un mandamiento. Lo único que vino a cumplir Jesucristo fue la ley. Todos los mandamientos siguen vigentes, como criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como que la mujer sea esa ayuda idónea, como que entendamos que todo lo que el hombre carnal hace por los 5 sentidos es vanidad, como dice en Eclesiastés, y también todo lo dicho en el libro Cantar de los Cantares para el matrimonio. Todo eso son mandamientos, son ordenanzas, son estatutos, pero no es ley, porque si fuera ley, ya muchos estarían sufriendo las consecuencias de la ley. ¿Se acuerdan lo que era la ley? Oye, te metiste con la mujer de tu prójimo, muere. Así de simple. La ley mataba. Por eso dice y está escrito que la ley mata. Pero hoy día nosotros tenemos un ministerio y tenemos una administración de justicia en donde podemos pararnos ante Dios sin ningún sentimiento, pecado, mancha o culpa, y eso no significa que yo desobedezca los mandamientos, las ordenanzas o los estatutos de Dios. Entre esos mandamientos también está el diezmo. Eso es lo que Dios nos pide, que crean y obedezcan, porque al hacerlo se tendrá su bendición. Y sabemos que Dios espera que su creación, por libre albedrío, por voluntad propia, le reconozca y obedezca, manteniéndose dentro de los linderos establecidos. Adán y Eva no lo hicieron. Las consecuencias que sufrieron fue el dejar de hablar cara a cara con Dios. Dios sacó de sus cuerpos los espíritus que había creado. Desde ese momento solo fueron cuerpo y aliento de vida. Fueron expulsados del Edén, y Dios le dijo a la mujer: con dolor darás a luz los hijos, y al hombre que maldita será la tierra por tu causa. Y eso ustedes lo pueden leer en Génesis 3:1 al 5:19. Grandes y graves consecuencias que hasta el día de hoy toda la creación sufre. Como veremos, existe la creencia negativa, la que traerá las consecuencias, y la creencia positiva, la que traerá resultados. No se olviden que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esto es parte de todas las cosas que se escribieron antes y están para nuestra enseñanza. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Creyó Caín la corrección y la advertencia que Dios le hizo? Sabemos que no. Dios le corrigió por ensañarse. ¿Y sabes lo que significa la palabra ensañarse? Sentir ira. Había decaído
su semblante. Y eso es, demudó su rostro. El pecado está a la puerta en el interlineal Antiguo Testamento hebreo-castellano. Es más esclarecedor del significado de esta última frase. Génesis 4:7. Si haces bien, ser levantado, y si no haces bien, a la puerta el pecado yaciente, y para ti tu deseo, y tú dominas en él. Si Caín hubiese creído a Dios, no se hubiese convertido en el primer asesino. Junto con lo anterior, este versículo esclarece por qué él no hizo el bien, y el pecado yaciente, el que está dentro de él, lo dominó. Es decir, el pecado que estaba en su interior, la simiente corruptible, aquella simiente que ingresó el día que Dios quitó el espíritu de Adán y Eva, el archienemigo de Dios, tuvo poder y señorío en el hombre carnal, hombre de cuerpo y alma. E implantó él su semilla. Por ese motivo nuestro cuerpo envejece, por ese motivo nosotros vamos a dormir con ciertos años de vida, porque Dios no quería eso para su pueblo, y ustedes lo pueden ver con Matusalén, con Noé, cuántos años vivieron. Esa era la intención de Dios. Él quería tener un pueblo que lo adorara a Él. Caín tenía el libre albedrío de detenerlo, y además tenía la capacidad para hacerlo, pero Caín permitió ser dominado por la ira, y ese espíritu diabólico no le permitió razonar, llevándolo a asesinar a su hermano. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín no creía en la misericordia que Dios había mostrado con sus padres. ¿Se acuerdan lo que hizo con sus padres? Que aún después de haber entregado al diablo todo el poder y autoridad que hasta el momento de comer del fruto del árbol del bien y del mal ellos tenían, y se lo entregaron al adversario de Dios por su desobediencia. Pero Dios mostró toda su misericordia a Adán y Eva al proveerles de vestuario. Cuando tú entiendes cuán grande es la misericordia de Dios, Dios había hecho una creación perfecta. El hombre y la mujer permitieron que esa creación perfecta fuera contaminada por un espíritu diabólico, un espíritu de muerte, porque nuestro cuerpo desde el día en que nacemos comienza a morir. Células epiteliales que van cayendo porque son células muertas. Ese cuerito que tú vas soltando día a día son células muertas. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tampoco le puso algo que no pudiera soportar el frío. Esa es la misericordia de Dios. Se merecían todo el castigo del mundo. Él había dicho que iban a morir. Y es cierto, murieron. Espiritualmente murieron. Murió la conexión que tenían directa con Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Él dijo es. Otro pasaje de las Escrituras que muestra la creencia positiva de un hombre que actuó según lo mandado por Dios. Vayamos a Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No olviden que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza que escribieron, pero que además la palabra de Dios es viva hoy. Si ustedes toman este versículo y lo aplican en sus países como yo lo hago en el mío, se ha cumplido a cabalidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tenemos líderes que aparentemente en las religiones hacen el bien.
pero son emisarios de Satanás porque hacen errar al pueblo de Dios y lo llevan al despeñadero, alejándolo de Dios, no permitiéndoles que Dios les llene de su espíritu, que Dios les dé la vida eterna prometida, que Dios les dé poder para deshacer las obras infructuosas al adversario. Prefieren cantar, prefieren bailar, vestirse de cierta manera, cuidar ciertos días, lo que no es la voluntad de Dios. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Como veíamos en un estudio anterior, Dios cuando quiere resaltar o llamar la atención sobre la importancia o trascendencia de lo que está diciendo, lo hace con figuras literarias. Y las figuras literarias son el énfasis de Dios en su palabra. Cuando Dios quiere enfatizar o llamar la atención sobre algo en su palabra, lo hace por medio de la figura literaria, que en este caso es la figura literaria llamada antropopaia. Pasiones o sentimientos de los hombres y cosas del reino de los hombres. Eso significa antropopatia. A Dios le dolió su corazón al ver a su creación tan pervertida, tan llenos de mal. Y saben, cuando Dios muestra ese tipo de sentimientos que le duele el corazón, que se arrepiente de lo que hizo, son características del hombre, de su creación. Lo que Dios está haciendo es resaltar lo que Él tuvo que pasar al ver la caída del hombre y la mujer por desobediencia. Y en este caso, como veremos más adelante, es aún peor. Son características humanas que Dios no tiene, ya que es espíritu, y eso usted lo puede ver en Juan 4, 23 y 24. Al mencionar corazón, Dios hace un símil con el cuerpo humano para resaltar y enfatizar que le afectó en lo más profundo, en su centro mismo, la maldad que se había apoderado del hombre, su creación. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le da instrucciones concretas del trabajo que debía realizar. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Si Dios les hablara hoy, como lo hizo con Noé, ¿le creerían? Piensen un poco esta pregunta, piensen la respuesta. Si Dios les hablara hoy como lo hizo con Noé, ¿le creerían? Doy por seguro que todos responderían que sí le creerían. Entonces, ¿por qué no creen lo que Dios inspiró a los santos hombres y que está escrito en la Biblia? Ya que aún hay gente que cree que Jesús es Dios, otros creen que es trinitario, es decir, se dividió en tres, otro interpreta las escrituras acomodándolas para que respalde su doctrina errada, sacando versículos de su contexto para respaldarse. No creen en el diezmo, no creen en el matrimonio como Dios lo diseñó, no creen que el crecimiento que Dios conoce el crecimiento de los huesos en el vientre de la madre. Entonces callan ante el aborto, callan ante el matrimonio entre personas del mismo sexo, callan ante la contaminación espiritual que están recibiendo los hijos en la escuela o en los lugares donde estudian. Realmente
¿Pueden decir que le creen a Dios? Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Lo creen? ¿Creen lo que acaban de leer? Pero volvamos con Noé. Él le creyó a Dios, siguió sus instrucciones, hizo tal y como Dios le mandó. Y si ustedes leen todo el relato, les dio medidas, les dio capacidades, les dio formas. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, te entrega todas las herramientas y todas las instrucciones y toda la información que tú necesitas para llevar adelante la tarea. Toda. No es a medias. Por eso te dio de su espíritu y va completo. Va con las 9 manifestaciones, van las 5 habilidades o capacidades para operar 5 ministerios y te dio 5 derechos filiales. Y además, si tú llevas a cabo la tarea, tienes 9 frutos del Espíritu. Te dio el paquete completo. ¿Lo crees? ¿O escuchas a esos espíritus engañadores que te dicen el hablar en lengua era para ese tiempo nomás? ¿O era para algunas personas? ¿O era diabólico? ¿O es diabólico? Porque yo he escuchado esa respuesta. Es diabólico. Otros dicen, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hablar en lengua? Porque cuando leen que el Espíritu de Dios que muere en nosotros intercede por los santos, no lo creen. Cuando leen que el Espíritu que nosotros tenemos escudriña lo profundo de Dios, no lo creen. Cuando leen que recibimos poder desde lo alto, no lo creen. ¿Se dan cuenta? Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:19. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. ¿Qué dice? ¿Lo está leyendo? Macho y hembra serán. Él no dijo tercer sexo, él no dijo nada de eso. Macho y hembra. ¿Cuál era el propósito? Que se reprodujeran. 2 seres de un mismo género no se reproducen. Y esto también ocurre en los animales. Y en toda la creación de Dios no se reproducen 2 seres, 2 animales, 2 árboles, 2 tipos de vegetación del mismo sexo no se reproducen. Dios pone el énfasis en parejas, hombre y mujer, también en los animales, macho y hembra. Entonces, ¿por qué algunas religiones aceptan sodomitas y lesbianas? Es el único pecado que, aún estando en la administración de la gracia, Dios dice que son dignos de muerte. Y no solo los que los practican esta perversión, sino también los que los aceptan. Y eso ustedes lo pueden leer en Romanos 1:22 al 31. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este tema ya lo hemos visto mucho y quizás lo tomemos más adelante. Regresemos con Noé. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 7:10. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Lo que Dios dice se cumple. Lo mismo es para hoy. Porque Dios no cambia. Si dice que su Hijo vendrá en las nubes y que nos reuniremos con su Hijo en el aire, es porque así será. Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo,
Génesis 8:16. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. 8:17. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ese es el propósito de la creación de Dios, de hacer varón y hembra, macho y hembra, hombre y mujer, para que se reproduzcan y se multipliquen. Génesis 8:17. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Hebreos. Mira, antes que pasemos a Hebreos, si ustedes leen todo el relato, se van a dar cuenta que ese pueblo, a pesar de la advertencia que le hizo Noé, se burlaron de él. Y ese pueblo se levantó a comer y a beber. Prefirieron hacer eso antes que ayudar a Noé a la construcción del arca. Porque no creyeron. Y si hoy día ustedes hablan la sana doctrina, el pueblo prefiere levantarse a comer y a beber lo que les da el mundo, lo que les brinda el Dios de este siglo, que no es más que religión, falsas doctrinas, falsas formas de salvarse. A uno les dice métete al agua, el otro deja de comer ciertos alimentos, y a otro les dice ponte un pañito o vístete de tal manera o ponte una sotana. Y a las mujeres, entre menos manifiesten a Dios, porque la mujer de Dios tiene que resplandecer, y eso no ocurre el día de hoy, porque tienen mal entendido los que ser casta. Génesis 8:17. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Hebreos 11:7. ¿Por qué ocurrió que solamente estas 8 personas se salvaron en el diluvio? Porque este fue el remanente fiel. Este fue el remanente, el poco de gente que creyó en la promesa de Dios. Y Dios lo deja estipulado en su palabra. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé. ¿Se acuerdan que veíamos fe, que es creencia en manifestación? Es acción. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor, y ese es un respeto reverencial, no es que le tuviera miedo, ese es otro engaño al adversario, que las religiones le tienen miedo. ¿Tú le temías a tu padre y no te acercabas a él por miedo? ¿A tu padre carnal? Yo no. El viejo tenía su genio, pero no significaba que no me amaba y no me corrigiera y no me llevara por el buen camino. Es lo mismo que hace Dios contigo y mucho más. Dice por temor, y ese es un respeto reverencial a Dios, por creer lo que el Dios le había dicho. Preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Lo condenó y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe, de la justicia que viene por creencia. La palabra temor en este versículo no es referente a miedo, sino connota respeto reverencial. ¿Cuántos fueron los que creyeron a Dios? Primera de Pedro 3:22. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este fue el remanente fiel. 8. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. Cuando Dios habla de remanente, siempre se refiere a pocas personas. Es por ello que nuestro andar debe de ser con precisión dentro de los linderos establecidos en la palabra de Dios. Aún Pablo procuraba presentarse a Dios aprobado, reconociendo que era una carrera que no se había terminado,
con el renacer, teniendo como prueba el haber manifestado el Espíritu Santo de la promesa y cumplir su ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Él sabía que debía seguir hasta llegar al fin, ya fuera el fin de retorno a Jesucristo o el fin de tiempo para irse a dormir. Pero él sabía que su ministerio no era por un día, era una vida. Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces, todas aquellas religiones que piensan que porque confesaron a Jesucristo como Señor de su vida, ya están salvados y no importa que no caminen dentro de los linderos de la palabra de Dios, no importa que no crean lo que está escrito en la palabra de Dios revelada, no importa que ellos rompan los principios de Dios, que no respeten sus leyes, que no respeten sus mandamientos, sus ordenanzas. Se lo leo de nuevo, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que olvidaba Pablo? Que él había sido perseguidor de la iglesia, que había sido educado a los pies de Gamaliel, que era un erudito fariseo. A los pies de él fue educado. Todo eso lo dejó atrás, porque entendió lo que Dios le mostró hacia adelante. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que veíamos con anterioridad? Estamos en el estadio y todos los días nos entrenamos y todos los días competimos. Era Pablo el que nos muestra que esa era su mentalidad. Y si las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué me está enseñando? Que ese debe ser mi estilo de vida. Prosigo a la meta. Todos los días prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento. Porque lo que hoy día estoy sembrando lo voy a cegar a futuro. Eso es lo que Dios promete. Noé y su familia le creyó a Dios. A estas 8 personas les encomendó la tarea de repoblar la tierra y señorear sobre los animales. Pero ¿qué ha hecho el adversario? Ha pervertido la mente de la gente llevándolos a confesar que los animales son sus hermanos. ¿Lo han escuchado eso? Que los animales son sus hermanos. Rebajando a la creación de Dios, al hombre y a la mujer, al nivel de animales. Es así de astuto el adversario. Tú no te das cuenta cómo va pervirtiendo los pensamientos. Esos son los dardos de fuego que está recibiendo todos los días. Todos los días. Y puedes verlo de diferentes maneras. Uy, no hagamos represa porque eso va a matar vida. Entonces tenemos que cuidar la naturaleza. ¿O no? La naturaleza está por sobre el bien que puedes obtener de ese trabajo. Es sutil. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave en los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. ¿Para qué le fueron entregados? Para su sustento, para que fueran su alimento. ¿Y qué es lo que te dicen hoy? Oye, no comas de esto porque te hace mal. Que el colesterol, que todo lo que han escuchado. Todo eso
son dardos de fuego del maligno que van contaminando tu mente hasta que tú llegas a decirlo. ¿Te acuerdas lo que está escrito? De la abundancia del corazón habla la boca, es decir, del centro de creencia de tu voluntad habla la boca. Si tú tienes palabra de Dios en el centro de creencia de tu voluntad, lo que tú vas a decir va a ser escrito está. Pero si en el centro de creencia de tu voluntad tú has asimilado los dardos de fuego del maligno, lo que tú vas a hablar va a ser lo mismo que habla el mundo. Otro hombre que le creyó a Dios fue Abraham, al que Dios cambió el nombre por Abraham. Vayamos a Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Se le puede decir esto a los jóvenes hoy día? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Nunca. Porque los padres han tenido un amor mal entendido y le han facilitado la vida a los hijos. Le han facilitado la vida a los hijos. Y los hijos han llegado, en algunos casos, a ser zánganos. Viven a expensas de los padres. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Le creyó a Dios Abraham? ¿Dejó su casa y su parentela? Claro que lo hizo. ¿Y cumplió Dios lo que prometió? Por supuesto que sí. Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan lo que decía de Noé? Que también se le había sido contado por justicia. Así que todo aquel que le cree a Dios y cree todas y cada uno de los mandamientos, preceptos y mandamientos que Dios nos ha entregado, nos es contado por justicia. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hebreos 6:14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Génesis 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Génesis 18:6. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Estamos hablando de Abraham. Y estaba con los varones que le habían llegado y hablaban con él. Y miraron hacia Sodoma. Génesis 8:17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hebreos 11:8. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:9. Por la fe, por la creencia en lo que Dios le decía, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Se acuerdan quién es Jacob? De ahí, de ese hombre, salieron las 12 tribus. A este hombre, Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No olviden que si Abraham no pudo entrar y miraba de lejos esa tierra prometida, fue porque transó
principios de la palabra de Dios. Siendo el hombre que era, siendo lo justo que era. Ya lo vamos a ver en el próximo segmento, porque intercedió por 2 ciudades totalmente contaminadas por el adversario con la perversión al máximo. Es lo mismo que estamos viviendo hoy, en gran manera, con la perversión viviéndola al máximo, y aún así hay gente que se dice creyente y que está orando por el mundo. No vaya a ocurrirle lo mismo que Abraham, que vio de lejos la promesa y no pudo llegar a esa tierra prometida a tomar la heredad que Dios dice que está disponible. Dios les bendiga y nos estamos viendo prontamente.